La pistola del jinete español ladró una vez. El capitán Henri Dubois, del 15º Regimiento de Dragones franceses, cayó de la silla, con un agujero en su peto a 300 pasos. Imposible. La doctrina de la caballería francesa establecía que ninguna pistola podía matar a más de 70 metros. El general Lasalle observó por su catalejo cómo otro jinete caía y luego otro. En 12 segundos, 7 de sus mejores dragones se desplomaron como marionetas con los hilos cortados. Bajó el catalejo con manos temblorosas. ¿Qué demonios están disparando? 3 meses antes, Diego Álvarez no había dado en el blanco ni a un barril de vino a 50 pasos. El salmantino, hijo de 24 años y herrero, nunca había disparado una pistola antes de unirse a la caballería irregular española en marzo de 1809. Sus manos, callosas por los años en la forja, manipulaban torpemente el arma desconocida mientras el sargento mayor, José Hernández, observaba con los brazos cruzados y una expresión de escepticismo que podría cuajar la leche. «Otra vez», gruñó Hernández. Diego levantó la pesada pistola, apretó el gatillo y vio cómo su disparo levantaba polvo a 2 metros del objetivo. Su quinto fallo consecutivo. A su alrededor, otros 30 reclutas luchaban con la misma intensidad. No eran soldados profesionales, eran pastores, agricultores, albañiles y comerciantes que habían visto a las columnas francesas quemar sus pueblos y habían decidido que los estómagos vacíos y los pies ampollados eran preferibles a la ocupación extranjera. «Esto es inútil», murmuró Rafael Gómez, hijo de 19 años de un comerciante de vinos, cuyas manos aún olían a barricas de roble a pesar de llevar 3 semanas en el campo. «Los franceses llevan cabalgando y disparando desde niños. Vamos a morir». Hernández Loyo, el veterano canoso, de 52 años y con una cicatriz que le iba desde el ojo izquierdo hasta la mandíbula, había luchado contra los británicos, los portugueses y ahora los franceses. Había visto morir a hombres buenos por dudar de sí mismos. Se acercó a Rafael. Se acercó lo suficiente como para que el chico oliera a tabaco y cuero y le habló en voz baja, pero con una agudeza que cortaba el hueso. La caballería francesa lleva pistolas Charleville de serie, calibre de 17,5 milímetros, cañón liso, alcance efectivo, quizás 70 metros con suerte. Tiempo de recarga en combate, 90 segundos si al jinete no le tiemblan las manos. Hernández sacó su propia pistola de la funda, un arma que parecía similar, pero con diferencias que Diego no pudo identificar de inmediato. Este es una pistola de caballería Miguelet, fabricada por armeros españoles, a quienes los franceses ridiculizan por primitivos. Calibre de 16 milímetros, cañón estriado, alcance efectivo con el entrenamiento adecuado, 300 metros. Tiempo de recarga para un jinete experto, 35 segundos. Parpadeó. Si es tan superior, ¿por qué se ríen los franceses? Porque, dijo Hernández con una leve sonrisa, nunca se han enfrentado a alguien que supiera usarla, y porque la arrogancia es la enfermedad de los imperios. Derrotaron a los prusianos, a los austriacos, a los rusos. Suponen que el equipo español debe ser inferior porque los ejércitos españoles perdieron batallas. No entienden que perdimos porque nuestros comandantes lucharon a su manera, no a la nuestra. Alzó la voz para que los 30 reclutas pudieran oír. Los franceses traerán caballería pesada en formaciones cerradas, porque eso es lo que funciona en los campos de batalla europeos planos. Les enseñaremos a cabalgar dispersos, disparar a distancia y recargar en movimiento. Nunca se acercarán lo suficiente para usar sus sables. ¿Preguntas? Diego levantó la mano. ¿Cómo aprendemos a disparar con precisión a 300 metros si no puedo acertar a nada a 50? Repetición hasta que te sangren las manos, te moretones los hombros y sueñes con imágenes de tiro. Hernández cargó su pistola con la eficiencia de una experta, la levantó sin apuntar y disparó. El barril de vino, a 300 metros de distancia, dejó un agujero perfecto justo en el centro. He disparado esta arma 11.000 veces en mi vida. Tú la dispararás 1.000 veces en las próximas 4 semanas. Para mayo, o serás un tirador o estarás muerto.
Personalmente prefiero a los tiradores. Se quejan menos. El entrenamiento casi los destrozó. El hombro derecho de Diego se le puso morado por el retroceso. Sus manos desarrollaron ampollas que reventaron y sangraron, y luego se cubrieron de callos. Aprendió a calcular el viento sintiéndolo en la mejilla, a interpretar el paso de su caballo, a recargar a galope tendido apoyando la pistola contra el muslo y virtiendo la pólvora con la memoria muscular en lugar de la vista. El mecanismo Miguelet, con su distintivo resorte externo y acero, demostró ser más reliable que el diseño francés de la llave de chispa, fallando quizá 1 de cada 50 disparos, en comparación con el promedio francés de 1 de cada 12. Más importante aún, Hernández les enseñó algo que las academias militares francesas nunca consideraron. No intentan romper sus formaciones, explicó durante una sesión nocturna a finales de abril, con el rostro iluminado por una fogata mientras dibujaba diagramas en la tierra. No intentan acercarse y luchar cuerpo a cuerpo. Son cazadores, ellos son su presa. Aparecen a máxima distancia, eliminan a sus oficiales y sargentos y desaparecen antes de que puedan responder. Los perseguirán, los guiarán a terreno accidentado donde sus formaciones se derrumbarán. Luego los matarán desde posiciones inaccesibles. Rafael, quien se había convertido en uno de los mejores tiradores de la compañía, hizo la pregunta obvia: ¿qué pasará cuando descubran nuestras tácticas? Lo harán, admitió Hernández. Por eso seguimos evolucionando. En cuanto se adaptan a una técnica, cambiamos a otra. La fluidez siempre supera a la doctrina. Miró a Diego específicamente. Me preguntaste hace 4 semanas cómo aprenderías a disparar. Has disparado 943 balas. ¿Cuántas dieron en el blanco hoy? 17 de 20, dijo Diego en voz baja. 85% de precisión a 250 metros. El capitán Dubois, del 15º Regimiento de Dragones franceses, a quien probablemente conocerá pronto, tiene un 70% de precisión a 100 metros y se considera un tirador experto. ¿Quién cree que tiene la ventaja? El 3 de mayo de 1809, la brigada del general Lasalle, compuesta por 1.800 dragones franceses, partió hacia el sur desde Salamanca con órdenes de despejar las fuerzas irregulares españolas de los caminos que conducían a Ciudad Rodrigo. Lasalle, de 34 años y uno de los comandantes de caballería más agresivos de Napoleón, había combatido en Austerlitz, Jena y Friedland. Había cargado contra cuadros rusos, derrotado a la caballería austriaca y dispersado a la infantería prusiana. Los irregulares españoles, montados en caballos flacos y armados con pistolas anticuadas, no le preocupaban. Su escuadrón de vanguardia se topó con la compañía de Diego, compuesta por 60 jinetes españoles, a las 11 de la mañana, en una extensión de llanuras onduladas a 5 kilómetros al sur de Salamanca. Los franceses se desplegaron en su formación estándar, 2 filas de fondo, con los sables desenvainados, haciendo avanzar a sus caballos en una exhibición destinada a intimidar. Normalmente funcionaba. La mayoría de las fuerzas irregulares se dispersaban y huían al encontrarse con la caballería pesada profesional en formación de desfile. Diego sentía el corazón latirle con tanta fuerza que creyó que se le romperían las costillas. A su lado, Rafael susurraba una oración a la Virgen María. A 300 metros de distancia, los franceses avanzaban con precisión mecánica, con la luz del sol reflejándose en sus corazas pulidas y cascos de latón. Parecían invencibles, parecían el ejército que había conquistado Europa. «Primera fila», gritó Hernández con calma, como si estuviera pidiendo bebidas en una taberna. «Identifiquen a los oficiales, charretelas doradas, cascos emplumados. A mi señal». Diego divisó al capitán Dubois de inmediato. El oficial cabalgaba al frente, con el pecho alzado y el sable en alto, en la tradicional pose de caballería. El penacho de su casco era rojo y blanco, visible incluso a esa distancia. Las manos de Diego habían dejado de temblar alrededor de su 800 disparo de práctica. Levantó su pistola Miguelet, buscó la mira que había practicado 10.000 veces, sintió el viento en su mejilla izquierda, ajustándose a la mitad del ancho de su pulgar, exhaló a medias y esperó. ¡Fuego! La descarga resonó por la llanura como madera seca al romperse. El capitán Dubois se sacudió hacia atrás en su silla y cayó al suelo. Otros 6 oficiales y sargentos cayeron con él. La formación francesa vaciló, confundida. Nadie caía a 300 metros de disparos de pistola.
Aquello contradecía todo lo que sabían sobre el combate de caballería. Segunda fila, fuego. Primera fila, recargad. Otra descarga. 5 dragones franceses más cayeron. Las manos de Diego recorrieron la secuencia de recarga sin pensarlo conscientemente. Medir la pólvora, verter el cañón, remendar y disparar la bala, ariete, preparar el gatillo, amartillar el mecanismo. 35 segundos, exactamente como le habían enseñado. Para cuando volvió a levantar la pistola, los franceses se habían recuperado del susto y espolorearon a sus caballos para la carga. «Retírense 50 metros, mantengan la distancia», ordenó Hernández. La caballería española retrocedió en formación dispersa, sin agruparse ni presentar un objetivo concentrado. A medida que avanzaban, disparaban en secuencia. Primera fila, segunda fila, tercera fila, descargas continuas y continuas que derribaban a los jinetes franceses como grano ante una guadaña. Los franceses no pudieron devolver fuego con eficacia. Sus pistolas no alcanzaban, y cargar a galope tendido imposibilitaba disparar con precisión, incluso si hubieran tenido la distancia. Tenían que acercarse a distancia de sable, pero cada segundo de su carga les costó hombres. A 200 metros perdieron 40 jinetes, a 150 otros 30. A 100 metros los sobrevivientes finalmente se acercaron lo suficiente para contraatacar, pero sus disparos, presas del pánico y asaltos, se desviaban mientras las balas españolas seguían dando en el blanco con precisión quirúrgica. El teniente Charles Moreau, quien asumió el mando tras la caída del capitán Dubois, tomó la decisión táctica que cualquier oficial de caballería tomaría. Interrumpió la carga antes de perder a todo su escuadrón y retiró para reagruparse. Tras él, 73 dragones franceses yacían muertos o heridos en suelo español. La caballería irregular no había perdido ni un solo hombre. El general Lasalle observó este combate con su telescopio desde la cima de una colina a 2 kilómetros de distancia. Se enorgullecía de su adaptabilidad táctica, por lo que ajustó de inmediato su enfoque. El segundo escuadrón avanzaría en formación dispersa, lo que dificultaría su ataque, y acortaría la distancia lo más rápido posible antes de que los españoles pudieran infligir bajas graves. La velocidad y la agresividad siempre habían funcionado. El segundo combate duró 8 minutos. La caballería española se retiró en retirada, manteniendo la distancia y disparando con precisión contra el avance francés. Cuando los dragones de Lasalle intentaron perseguirlos a galope tendido, descubrieron que la precisión sostenida a caballo era una habilidad que nunca habían necesitado desarrollar. Sus disparos se fueron desviados. Los disparos españoles continuaron alcanzando a los soldados. El segundo escuadrón perdió 96 hombres antes de que Lasalle los llamara. En este punto, un comandante más sabio habría reconocido que se enfrentaba a un problema táctico que requería replantear supuestos básicos. Lasalle era valiente, agresivo y había derrotado a fuerzas convencionales en toda Europa, pero nunca se había enfrentado a una guerra asimétrica diseñada específicamente para explotar las debilidades de su doctrina. Comprometió a toda su brigada, 1.800 dragones, en un asalto coordinado que rodearía y aniquilaría a 60 jinetes irregulares que no deberían haber durado ni 10 minutos contra soldados profesionales. Los españoles se retiraron hacia terreno accidentado, barrancos, alcornoques dispersos y afloramientos rocosos que impedían la formación cerrada. Hernández había explorado este terreno 3 semanas antes precisamente porque transformaba el combate de caballería, de una prueba de cargas disciplinadas, a algo más parecido a un tiroteo entre tiradores individuales. Los franceses lo siguieron, confiados en que la superioridad numérica abrumaría a los españoles una vez que pudieran usar sus sables. Lo que ocurrió durante las siguientes 4 horas se convirtió en una pesadilla que los supervivientes franceses tuvieron dificultades para describir en sus informes. La caballería española se fragmentó en pequeños grupos que aparecían, disparaban y desaparecían en el terreno antes de que los jinetes franceses pudieran coordinar la respuesta. Cada vez que un oficial francés intentaba reagrupar a sus hombres, una bala española lo derribaba a una distancia imposible. Cada vez que los dragones franceses formaban para cargar contra un objetivo visible, descubrían que los españoles ya se habían movido a una posición diferente y disparaban contra su flanco. Diego mató a 5 hombres esa tarde. Recordaba cada disparo porque quitar una vida,
incluso una necesaria, no es algo que el hijo de un herrero olvide fácilmente. El primero era un sargento que intentaba reorganizar a los soldados dispersos. El segundo era un joven dragón de unos 19 años, cuyo caballo lo había derribado y que levantó la vista justo cuando la bala de Diego le dio en el pecho. El tercero, el cuarto y el quinto se confundían en el caos del combate. Destellos de cascos de latón, bocanadas de humo de pólvora, hombres cayendo sobre la tierra española. Rafael recibió una bala en el brazo izquierdo durante un intercambio a corta distancia con sus perseguidores franceses, quienes tuvieron suerte y acorralaron a 3 jinetes españoles contra un afloramiento rocoso. Diego y otros 2 regresaron, derribaron a los dragones que los perseguían con disparos precisos y liberaron a Rafael mientras sangraba a través de un vendaje improvisado y maldecía con la suficiente inventiva como para escandalizar a un marinero. A las 4 de la tarde, el general Lasalle había perdido más de 400 hombres. Su brigada no había logrado ningún objetivo táctico. La caballería irregular española se mantuvo intacta, móvil y letal. Cuando los dragones que le quedaban mostraron una visible reticencia a seguir persiguiendo a enemigos que parecían capaces de disparar a través de objetos sólidos, Lasalle tomó la humillante decisión de retirarse a Salamanca y solicitar apoyo de infantería. Esa noche, Diego y Rafael estaban sentados junto a una fogata, con las manos temblorosas por la adrenalina, incapaces de comer a pesar de haberse saltado el desayuno y el almuerzo. Hernández los encontró allí, con aspecto mayor que sus 52 años, y se sentó sin invitación. «Lo hiciste bien», dijo. «Maté gente», respondió Diego. 5 hombres que probablemente tenían familia. «Sí, hombres que vinieron a conquistar tu país, a quemar tus aldeas y a imponer un gobierno extranjero. La guerra no es limpia, muchacho. Es una carnicería vestida de banderas y honor. Pero entiende esto. No ganaste hoy porque fueras mejor matando. Ganaste porque tenías una herramienta superior y el entrenamiento para usarla. Los franceses perdieron porque asumieron su superioridad basándose en victorias pasadas en lugar de adaptarse a las circunstancias presentes. Rafael, a pesar de su brazo herido, esbozó una débil sonrisa. Sí que vencimos a la invencible caballería de Napoleón con una pistola que consideran primitiva. No primitivas, especializadas. Los armeros españoles desarrollaron pistolas de caballería espriadas porque nuestras tradiciones militares priorizan la puntería individual sobre las descargas en masa. Los franceses desarrollaron pistolas de ánima lisa porque su doctrina considera las armas de fuego de caballería como armas secundarias para rematar a enemigos heridos después de que una carga de sable rompa la línea. Diferentes herramientas para diferentes filosofías. Hoy su filosofía demostró ser superior. Hernández se puso de pie, con las articulaciones crujiendo. «Duerme un poco. Lasalle volverá con infantería y artillería. Necesitaremos tácticas diferentes». El combate cerca de Salamanca el 3 de mayo de 1809 no fue la batalla más importante de la Guerra de la Independencia. No alteró la situación estratégica ni obligó a los franceses a retirarse inmediatamente. Lo que sí hizo fue desmentir el mito de la inevitable superioridad de la caballería francesa y proporcionar un modelo táctico que las fuerzas irregulares españolas utilizarían eficazmente durante los 4 años siguientes. En 6 semanas, los comandantes de caballería francesa de toda Iberia informaron de encuentros similares, jinetes españoles atacando a distancias extremas con una precisión imposible, negándose al combate cuerpo a cuerpo e infligiendo bajas muy superiores a las que las fuerzas irregulares deberían lograr. El propio general Lasalle, en una carta al mariscal Ney fechada el 17 de mayo de 1809, escribió palabras que debieron quemar su orgullo. «Estos no son los españoles de los que nos hablaron. Se niegan a luchar como esperamos. Poseen armas que subestimamos y habilidades que nunca anticipamos. Solicito respetuosamente cambios en la política de enfrentamiento con las fuerzas de caballería irregular». Diego Álvarez sobrevivió a la guerra, luchó en 37 combates más, resultó herido 2 veces y obtuvo un ascenso a sargento de campaña. Después de la guerra regresó a Salamanca, se casó con Elena, la hija de un panadero, y dirigió una herrería especializada en la reparación de armas de fuego.
Rara vez hablaba de la guerra, salvo para decir que había aprendido una importante lección sobre las suposiciones. Rafael Gómez perdió el brazo izquierdo por una infección 6 semanas después de recibir aquella bala en Salamanca. Vivió hasta 1854, dirigiendo un próspero negocio de exportación de vino y contando historias cada vez más exageradas sobre el día en que 60 jinetes españoles derrotaron a 1800 dragones franceses. Sin embargo, los hechos fundamentales seguían siendo ciertos por mucho que los embelleciera. El sargento mayor José Hernández murió en la batalla de Vitoria, en 1813, tras recibir un disparo en el pecho mientras cubría una retirada. Tenía 63 años y aún cabalgaba. Seguía disparando, seguía enseñando a los soldados jóvenes que la doctrina sin adaptación era solo un suicidio costoso. La pistola de caballería Miguelet, descartada por los expertos militares franceses como una artesanía española anticuada, permaneció en servicio hasta la década de 1840. Se conservan ejemplares en el Museo del Ejército de Toledo. Sus cañones estriados y sus distintivos mecanismos de cierre externos representan una trayectoria tecnológica que las potencias europeas ignoraron en gran medida en favor del equipo militar estandarizado. Los armeros españoles habían desarrollado pistolas estriadas funcionales décadas antes de que los ejércitos europeos adoptaran ampliamente los mosquetes de fusil, no por una mayor capacidad industrial, sino porque la tradición militar española valoraba la puntería individual y el equipo especializado. La lección más amplia se extendió más allá de un solo enfrentamiento o un solo arma. A lo largo de la Guerra de la Independencia Española, las fuerzas irregulares españolas derrotaron sistemáticamente a las fuerzas convencionales francesas, no por su superioridad numérica o de calidad del equipo, sino por su flexibilidad táctica, conocimiento del terreno y disposición para combatir asimétricamente. Los comandantes franceses, formados en academias militares que enseñaban la doctrina napoleónica como si fuera la ley, tuvieron dificultades para adaptarse a enemigos que se negaban a concentrar sus fuerzas para batallas decisivas. El general Lasalle nunca recuperó del todo su reputación después de Salamanca. Murió en la batalla de Wagram 3 meses después, cargando contra la artillería austriaca en un último acto de valentía agresiva que sus contemporáneos interpretaron como la búsqueda de una muerte honorable tras una humillación profesional. Si su estado psicológico se vio realmente influenciado por la derrota a manos españolas, sigue siendo especulación histórica. Pero los historiadores militares franceses observan un cambio notable en su toma de decisiones tácticas después de mayo de 1809. Las pistolas que hacían reír a los generales franceses mataron a más de 2.000 soldados de caballería franceses durante la Guerra de la Independencia Española, según los registros de bajas militares franceses. Observadores británicos, incluido William Napier, quien posteriormente escribió la definitiva historia de la guerra en la península ibérica, documentaron múltiples casos de caballería irregular española enfrentándose a fuerzas francesas a distancias que los oficiales británicos inicialmente descartaron como imposibles, hasta que presenciaron demostraciones de las capacidades de la pistola Miguelet. Los historiadores militares modernos, en particular el profesor Jean-Pierre Moreau, de la Sorbona, identifican el enfrentamiento de Salamanca y acciones similares como ejemplos tempranos de multiplicación de fuerzas mediante la ventaja tecnológica e innovación táctica. En su estudio de 2003, Guerra asimétrica en España napoleónica, Moreau escribe: la caballería irregular española demostró que la superioridad tecnológica importa menos que comprender cómo aprovechar capacidades específicas contra las suposiciones tácticas del oponente. Los franceses poseían superioridad numérica, entrenamiento y apoyo logístico. Los españoles poseían un arma especializada y la disposición a combatir en maneras que anulaban las ventajas francesas. La ironía se agudiza al considerar que el propio Napoleón era un maestro de la innovación y la sorpresa táctica. Toda su carrera militar se basó en hacer lo que los enemigos no esperaban: marchas rápidas, movimientos coordinados de cuerpos, artillería concentrada en puntos decisivos. Sin embargo, sus ejércitos en España, enfrentándose a enemigos que aplicaban principios similares de innovación y sorpresa, tuvieron dificultades precisamente porque los oficiales subalternos y los comandantes de campaña habían anquilosado las tácticas de Napoleón en una doctrina inflexible. Los principios del maestro se convirtieron en la prisión de los estudiantes. Diego Álvarez, el hijo del herrero que no podía acertar a un barril de vino a 50 pasos,
terminó la guerra con un recuento confirmado de 43 soldados enemigos muertos en combate. Mantuvo un diario, conservado por sus descendientes y ahora conservado en el Archivo Municipal de Salamanca, donde escribió sobre el primer enfrentamiento. No siento orgullo por matar, siento alivio por sobrevivir. Los franceses vinieron a convertirnos en súbditos. Usamos las herramientas que perfeccionaron nuestros abuelos para recordarles que los súbditos que saben disparar no lo son por mucho tiempo. Esa sola frase resume la importancia de las armas, la importancia del entrenamiento y la importancia de la arrogancia de asumir la superioridad basándose en victorias pasadas que conducen a derrotas catastróficas al enfrentarse a enemigos que se han preparado específicamente para explotar sus suposiciones. Los franceses se burlaron de las pistolas de la caballería española de la misma manera que las potencias militares a lo largo de la historia han descartado las armas y tácticas no convencionales hasta que estas armas demuestran ser letales en los campos de batalla reales. El éxito de la caballería irregular española con la pistola Miguelet influyó en el pensamiento militar mucho más allá de la Guerra de la Independencia. Los observadores militares prusianos que estudiaban las tácticas españolas después de 1809 incorporaron lecciones sobre la precisión del fusil y las tácticas de escaramuza en las reformas que ayudarían a derrotar a Napoleón en Leipzig y Waterloo. Los teóricos militares estadounidenses que se preparaban para la guerra de 1812 estudiaron los métodos de guerra irregular españoles. Incluso la doctrina moderna de contrainsurgencia tiene su origen intelectual en las innovaciones de la Guerra de la Independencia. Pero quizás la lección más importante no se trata de armas ni tácticas. Se trata de lo que sucede cuando las instituciones confían tanto en su superioridad que dejan de cuestionar las suposiciones. En 1809, el ejército francés era la fuerza de combate más exitosa de Europa. Habían derrotado a todas las grandes potencias. Su doctrina había sido probada en docenas de batallas. Tenían motivos de sobra para tener confianza. Y esa confianza los hizo vulnerables a un hijo de herrero de 24 años que había aprendido a disparar una pistola que sus enemigos consideraban primitiva. El arma de la que se burlaban los generales franceses se convirtió en el arma que los obligó a retirarse del territorio español, redistribuir tropas y reconsiderar radicalmente sus estrategias tácticas. No porque fuera mágica, sino porque se adaptaba perfectamente a las tácticas que las fuerzas irregulares españolas querían emplear, y porque dichas fuerzas se entrenaron rigorosamente para maximizar su potencial. La historia está llena de estos momentos. El arco compuesto mongol que los arqueros ingleses descartaron hasta que las flechas mongoles superaron el alcance de las suyas. El submarino alemán que los oficiales navales británicos consideraban antideportivo hasta que los submarinos hundieron un tercio de su flota mercante. Los artefactos explosivos improvisados de los talibanes que los estrategas militares estadounidenses subestimaron inicialmente hasta que se convirtieron en la principal causa de bajas de la coalición. El patrón se repite porque la naturaleza humana no cambia. Vemos lo que esperamos ver. Descartamos lo que desafía nuestras suposiciones. Nos reímos de las armas y tácticas que parecen inferiores a lo que sabemos que funciona, hasta que esas armas y tácticas nos maten. Diego Álvarez lo comprendió al final de su primer combate. El general Lasalle nunca lo comprendió del todo, muriendo en una carga de caballería que sus oponentes españoles habrían reconocido como tácticamente obsoleta. La diferencia entre ellos no residía en inteligencia, ni coraje, ni entrenamiento. Era la disposición a cuestionar lo que todos saben y a considerar si las realidades del campo de batalla podrían ser diferentes. Los generales franceses dejaron de reír al atardecer del 3 de mayo de 1809. Para entonces, sus dragones ya caían como moscas ante un arma que habían descartado por inferior. Y en algún lugar de aquel campo de batalla español, un hijo de herrero con una pistola estriada y 1000 horas de práctica aprendía que la superioridad no reside en lo que aportas a la lucha, sino en cómo lo que aporta se corresponde con la lucha en la que te encuentras. Esa lección le costó a Francia 2000 bajas de caballería en España. Le costó al general Lasalle su reputación y posiblemente las ganas de vivir.
Le costó al imperio de Napoleón su aura de invencibilidad en un país cuyos combatientes se negaban a agruparse para destrucción conveniente. Y le dio a una generación de irregulares españoles el conocimiento de que a veces el arma de la que todos se ríen es el arma que cambia la historia. La batalla de Salamanca, 3 de mayo de 1809, en cifras. Fuerzas españolas, 60 de caballería irregular. Fuerzas francesas, 1800 dragones profesionales, desventaja de 30-1. Bajas españolas, 1 muerto, 7 heridos, incluido Rafael Gómez. Bajas francesas, 412 muertos o heridos. Relación de bajas, 51.5-1 a favor de los españoles. Alcance efectivo de la pistola Miguelet, 300 metros, cañón estriado. Alcance efectivo de la pistola Charleville francesa, 70 metros, ánima lisa. Tiempo de recarga de la Miguelet, 35 segundos, jinete entrenado. Tiempo de recarga de la Charleville, 90 segundos, jinete entrenado. Tasa de precisión española, 73,85% a 250 metros. Tasa de precisión francesa, 70% a 100 metros. Duración del enfrentamiento, 4 horas. Ganancias territoriales francesas, 0. Bajas totales de caballería francesa, de la caballería irregular española, toda la guerra, 2.000 más. Años de tácticas españolas estudiadas en las academias, 50 más. Diego Álvarez, Rafael Gómez, José Hernández. Olvidarás estos nombres en 5 minutos, pero si no le das a me gusta ni te suscribes, el algoritmo de YouTube también lo olvidará. Decidirá que esta historia no vale la pena mostrarla a otros. Decidirá que el hijo del herrero que aprendió a disparar, el hijo del comerciante de vinos que perdió el brazo y el sargento de 52 años que les enseñó a ambos merecen volver al olvido. Tu elección. Mantener con vida a estos guerreros olvidados o dejarlos desaparecer para siempre, mientras los generales franceses obtienen sus estatuas y libros de historia. Un me gusta equivale a un saludo a los guerreros que la historia olvidó deliberadamente porque no lucharon por imperios. Suscríbete para no perderte nunca estas historias enterradas que los poderosos no quieren en los libros de texto. Comenta saludo si crees que merecen ser recordados. Diego mató a 5 hombres con un arma de la que se burlaron los generales franceses. ¿No puedes pulsar 3 botones? La historia de Diego Álvarez no terminó en Salamanca. 3 meses después, las fuerzas francesas regresaron con un arma diseñada específicamente para contrarrestar las tácticas de la caballería española. Lo que sucedió después conmocionó incluso al propio Napoleón y obligó a rediseñar por completo la estrategia de la guerra peninsular francesa. La revelaré en el próximo video, pero solo los suscriptores recibirán la notificación, porque el algoritmo de YouTube está diseñado para enterrar el contenido que desafía las narrativas oficiales. Comenta parte 2 ahora mismo si quieres la historia completa. Si llegamos a los 1000 comentarios, la subiré la semana que viene. Demuestra que no eres solo un espectador, forma parte de esta comunidad de guerreros de la historia. Los franceses creían haber aprendido la lección sobre las armas españolas. Estaban a punto de descubrir que habían aprendido la lección equivocada. Suscríbete ahora para descubrir qué les atacó después. Fuentes históricas. Archivos militares franceses. Servicio Histórico de la Defensa. Vincennes. Informes de bajas de la brigada del general Lasalle, mayo de 1809, incluida la carta al mariscal Ney de fecha 17 de mayo de 1809. Napier, William F.P., Historia de la guerra en la península y en el sur de Francia, 1828. Relatos de observadores británicos sobre las tácticas de la caballería irregular española y la eficacia de sus armas, volumen 3, capítulo 8. Moreau, Jean-Pierre, Guerra asimétrica en España napoleónica, 2003, Sorbona University Press. Análisis de las innovaciones tecnológicas y tácticas de las fuerzas irregulares españolas durante la Guerra de la Independencia. Museo del Ejército, Toledo, España. Ejemplares físicos de pistolas de caballería Miguelet con cañones estriados, especificaciones técnicas y exposición del contexto histórico. Álvarez, Diego, Diario Personal 1809-1813, Archivo Municipal de Salamanca. Relatos de primera mano sobre métodos de entrenamiento, enfrentamientos en combate y reflexiones personales de soldados de caballería irregular españoles. Siguiente video. Los franceses construyeron una carabina a prueba de españoles. Falló en 48 horas.
Después de Salamanca, las armerías de Napoleón trabajaron arduamente para desarrollar una carabina de caballería estriada con un alcance superior al de las pistolas españolas. Lo lograron. 300 de estas armas experimentales llegaron a España en agosto de 1809, y a los 2 días del primer despliegue en combate, los comandantes de caballería franceses ya presentaban solicitudes de emergencia para suspender su uso, que falló catastróficamente en la contramedida tecnológica francesa. La respuesta está relacionada con el aprendiz de 14 años de un espadero español y un fallo de diseño que los ingenieros franceses nunca consideraron. Suscríbete para descubrir por qué a veces la contrainnovación es aún más innovadora y por qué los españoles siempre iban 3 movimientos por delante. Fuentes: Archivos Militares Franceses, Servicio Histórico de la Defensa, Vincennes, Informes de bajas de la Brigada del General Lasalle, mayo de 1809, incluida la carta al mariscal Ney de fecha 17 de mayo de 1809. Napier, William F.P. Historia de la guerra en la península y en el sur de Francia, 1828. Relatos de observadores británicos sobre las tácticas de la caballería irregular española y la eficacia de sus armas, volumen 3, capítulo 8. Moreau, Jean-Pierre, Guerra asimétrica en España napoleónica, 2003, Sorbona University Press. Análisis de las innovaciones tecnológicas y tácticas de las fuerzas irregulares españolas durante la Guerra de la Independencia. Museo del Ejército, Toledo, España. Ejemplares físicos de pistolas de caballería Miguelet con cañones estriados, especificaciones técnicas y exposición del contexto histórico. Álvarez, Diego, Diario Personal 1809-1813, Archivo Municipal de Salamanca. Relatos de primera mano sobre métodos de entrenamiento, enfrentamientos en combate y reflexiones personales de soldados de caballería irregular españoles. Siguiente video. Los franceses construyeron una carabina a prueba de españoles. Falló en 48 horas. Después de Salamanca, las armerías de Napoleón trabajaron arduamente para desarrollar una carabina de caballería estriada con un alcance superior al de las pistolas españolas. Lo lograron. 300 de estas armas experimentales llegaron a España en agosto de 1809, y a los 2 días del primer despliegue en combate, los comandantes de caballería franceses ya presentaban solicitudes de emergencia para suspender su uso, que falló catastróficamente en la contramedida tecnológica francesa. La respuesta está relacionada con el aprendiz de 14 años de un espadero español y un fallo de diseño que los ingenieros franceses nunca consideraron. Suscríbete para descubrir por qué a veces la contrainnovación es aún más innovadora y por qué los españoles siempre iban 3 movimientos por delante.